En este ejercicio, en este vídeo, vamos a ver el supuesto 1 del libro, ¿vale? Del caso, los supuestos generales, los supuestos largos, que está en la página 188. Venga, empezamos. En este ejercicio no vais a encontrar nada que no sepáis, es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora aparece aquí reflejado, aparece una regularización de un bien de inversión para que veáis cómo funciona en el último trimestre del ejercicio, ¿vale? Venga, empezamos. Fijaros que tenemos un trimestre 1, un trimestre 2, un trimestre 3 y un trimestre 4 con las operaciones que se realizan en cada uno de los trimestres, ¿vale? Empezamos con el trimestre 1. Bien, acordaros, trimestre primero, que era el 1, la declaración la íbamos a hacer del 1 al 20 de abril y cogíamos, por tanto, enero, febrero y marzo, ¿vale? Bien, voy a poneros aquí el esquema de cómo tenemos que hacer este primer trimestre. Ya sabemos que el IVA a ingresar o devolver va a ser igual a las operaciones de venta sujetas más las adquisiciones intracomunitarias, ¿vale?, por el tipo impositivo. Acordaros que os dije que las importaciones aparecen liquidadas en la aduana, ¿vale? Esto es el IVA devengado o repercutido. El IVA soportado será igual a las adquisiciones dentro de España, ¿vale? España más las adquisiciones intracomunitarias más las importaciones. Aquí sí que aparecen las importaciones, ¿vale? Por tipo, por prorrata, ¿vale? Ese es nuestro esquema general del IVA. IVA devengado menos IVA soportado, más menos. Luego, las regularizaciones, si estamos hablando de trimestres, del primer, segundo y tercer trimestre, más menos las regularizaciones de los bienes de inversión, que pueden darse en dos casos. Uno, dentro del periodo de regularización, o bien por venta dentro del periodo de regularización. ¿Vale? Ese es el esquema del IVA. IVA devengado o repercutido, da igual, operaciones de venta sujetas más adquisiciones intracomunitarias por el procedimiento de inversión del sujeto pasivo por el tipo impositivo. IVA soportado, evidentemente deducible. Por eso aparece la prorrata. Adquisiciones que se sitúan dentro de España, más adquisiciones intracomunitarias, más importaciones. Cuando estoy hablando de adquisiciones, estoy hablando de gastos, más que de adquisiciones. Pero para que lo entendáis bien, adquisiciones. Por tipo impositivo, por la prorrata, ¿vale? Más menos, regularización de los 3 primeros trimestres, si hay diferencias entre la prorrata provisional y la declaración anual, evidentemente esto desaparece porque no tengo regularizaciones de los primeros trimestres, ¿vale? Pero si estoy haciendo una declaración por trimestres, la última declaración, la del cuarto trimestre, que se realiza del 1 al 20 de enero, sí que aparece esta regularización, ¿vale? Más o menos la regularización de bienes de inversión, que se puede dar dentro del periodo de regularización, que acordaros que eran para todo tipo de activos, el año que lo compramos no regularizábamos, sí regularizábamos en los 4 años siguientes, y en el caso de edificios, construcciones, terrenos, eran 9 años más, y la venta si se produce dentro de ese periodo de regularización que se regulariza de una sola vez. Este será nuestro esquema de IVA, como he dicho ya tantas veces. Vale, pues entonces vamos a ver lo que tenemos en este caso. Y en este caso tenemos unos supuestos muy parecidos a los del principio, lo único que ya tenemos es una regularización de bienes de inversión. Y entonces es lo que vamos a hacer, ¿vale?
Empiezo por tanto. Venga. Me voy a la página 188, como os he dicho antes. Entonces, empiezo por el primer trimestre. El primer trimestre tengo IVA devengado o repercutido. Acordaros que es lo mismo. Y veo operaciones de venta o de ingreso, mejor dicho, del primer trimestre. Tengo ventas no exentas en la península. Por tanto, están sujetas al IVA. Ventas a Ceuta y Melilla. Ya sabemos que las ventas a Ceuta y Melilla no devengan IVA, pero sí da derecho a deducción del IVA soportado. Ventas a Francia. Se trata de una entrega intracomunitaria. Por tanto, si veis el esquema que teníamos en la página 177, pasa lo mismo. No devengan IVA, pero da derecho a deducir el IVA soportado. Ventas a Estados Unidos. Se trata de una exportación. No devenga IVA, si da derecho a deducir el IVA soportado. Otras ventas exentas, si están exentas, tampoco devengan IVA. Ventas no sujetas, pues tampoco devengan IVA. Adquisiciones en la península, adquisiciones interiores, ¿vale? No incluimos Portugal, es decir, adquisiciones dentro de España. Y adquisiciones a Francia, por tanto va a estar formado por las ventas que realizamos dentro de nuestro territorio, que están no exentas, más las adquisiciones intracomunitarias a Francia, 40.000, ¿vale? Por el 21%, eso nos da 33.600, perfecto. IVA soportado deducible. Primero vamos a calcular el IVA soportado y luego vamos a calcular el tema de la deducibilidad que viene dada por la prórroga. IVA soportado deducible. Entonces, en nuestro IVA soportado tenemos los tipos de gastos, que son las adquisiciones interiores, es decir, adquisiciones dentro de España, que aunque ponen la península se refieren a dentro de España, que son 72.000, y las adquisiciones a Francia, que son adquisiciones intracomunitarias, por tanto, también 40.000. Por el 21 y por la prorrata. ¿Qué prorrata? La prorrata provisional, ¿vale? Esa prorrata provisional es la prorrata definitiva del ejercicio anterior, ¿vale? Voy a ver cuál es la prorrata definitiva del ejercicio anterior. Ya nos dicen que es el 20%, por tanto, por el 20%. Con lo cual nos da que el IVA devengado es 33.600, el IVA soportado deducible es 4.704, ¿vale? Con lo cual me da el IVA a ingresar será 33.600 menos 4.704. Tengo en el primer trimestre un IVA a ingresar de 28.896, ¿vale? Sigo con el libro y no lo pongo en la pizarra porque sigue exactamente igual el segundo y el tercer trimestre. Cambio en el cuarto, ¿vale? En el segundo trimestre, el IVA devengado. El IVA devengado corresponderá a 240.000 de las operaciones de venta no exentas en la península. Ya sabemos que Ceuta y Melilla no, ya sabemos que ventas a Francia tampoco, ventas a Estados Unidos tampoco, otras ventas exentas tampoco, ventas no sujetas tampoco. Y metemos también las adquisiciones intracomunitarias a Francia. Por tanto, 240 más 60.000 por el 21%. Me da que es un IVA devengado de 63.000. IVA soportado deducible, gastos en territorio peninsular, en España, refiriéndose a España, más adquisiciones intracomunitarias, que serán relativos a 85.000, que son las adquisiciones en la península, interiores en la península, más 60.000 de las adquisiciones a Francia, que son adquisiciones intracomunitarias, por el 21% y por la prorrata del ejercicio anterior, que es el 20%. ¿Veis? Que sigo exactamente lo mismo que he hecho en el primer trimestre. Tercer trimestre, lo mismo. IVA devengado, ¿qué tengo? Tengo ventas no exentas, 270.000, 40.000 de Ceuta y Melilla no entran, ventas a Francia son entregas intracomunitarias, no entran, ventas a Estados Unidos, otras ventas exentas tampoco entran,
Ventas no sujetas tampoco entran. Por tanto, solo va a entrar ya, lo único que nos queda son las adquisiciones a Francia como adquisiciones intracomunitarias. Por tanto, será 42.000 más 20.000 por el 21 por 20%, que es la prorrata del ejercicio anterior. Eso nos da un IVA soportado de 58.296. ¿Vale? Bien. El cuarto trimestre. El cuarto trimestre ya cambio y ahora ya sí que empiezo a utilizar otra vez la pizarra. Fijaros que el cuarto sirve como declaración general, ¿vale? Por tanto, tengo que ver qué regularizaciones tengo que efectuar. Entonces, el cuarto trimestre. El IVA devengado del cuarto trimestre. Devengado repercutido, que es exactamente lo mismo. Vuelvo a repetir. Tengo ventas no exentas, 125.000. Perfecto. Ventas a Ceuta y Melilla, no lo meto. Ventas a Francia, tampoco, son entregas intracomunitarias. Ventas a Estados Unidos, tampoco, son exportaciones. Otras ventas exentas, tampoco. Ventas no sujetas, pues tampoco. Adquisiciones interiores en la península, tampoco. Adquisiciones a Francia, sí, porque son adquisiciones intracomunitarias, ¿vale? Bien, por 21%. Bien, eso nos da 28.350. ¿De acuerdo? Bien, IVA soportado deducible. Será el IVA soportado, fijaros que digo, cuarto trimestre, ¿vale? Será el IVA soportado del cuarto trimestre y la deducibilidad ya me la va a dar la prorrata definitiva, porque ya sé todos los datos en el cuarto trimestre. Para hacer la declaración del cuarto trimestre, que se hace del 1 al 30 de enero, ya sé del ejercicio siguiente, evidentemente, ya sé todos los datos. Por tanto, en el caso de economía y finanzas, que estamos liquidando el año el año 2020, esta declaración se hará en enero del año 2021, ¿vale? Entonces, IVA soportado. Entonces, tenemos IVA soportado, tenemos 10.000 de adquisiciones en la península, ¿verdad? Más las adquisiciones a Francia, que son otros 10.000. Por el 21. Y ahora ya por la prorrata, pero la definitiva. Prorrata definitiva. Vale. Prorrata definitiva. Se realiza respecto a las operaciones de ingresos, como ya sabemos, ¿vale? Aunque se aplica a las operaciones de gastos, pero se obtiene a través de las operaciones de ingresos. Y sabemos que son operaciones de ingresos con derecho a deducción del IVA soportado, partido por operaciones totales, sin que se puedan incluir las no sujetas ni la venta de bienes de inversión. Esto lo multiplicamos por 100 y lo redondeamos por exceso. Entonces, me voy a los totales, porque es lo que ahora necesito. Y digo, venga, voy a calcular la prorrata definitiva. Y digo, ventas no exentas, 755.000, ¿vale? Ventas a Ceuta y Melilla, ¿vale? Son operaciones que, aunque no están grabadas, sí dan derecho a deducir el IVA soportado, por tanto, más 285.000. Sigo. Ventas a Francia, son entregas intracomunitarias, evidentemente no están grabadas, pero sí dan derecho a deducir el IVA soportado, 318.000. Ventas a Estados Unidos, nos pasa lo mismo. Son operaciones que no están grabadas, pero sí dan derecho a deducir el IVA soportado, 365.000. Sigo. Otras ventas exentas, las ventas exentas no dan derecho a deducir el IVA soportado, por tanto no las incluyo en el numerador. Ventas no sujetas en la península no se incluyen ni en el numerador ni en el denominador, ¿vale? Y luego ya las adquisiciones en la península y adquisiciones a Francia
no se refieren a ingresos, sino se refieren a gastos, por tanto no lo meto en la prorrata definitiva, ¿vale? Entonces, el numerador está completo. El denominador, ¿qué le tengo que sumar? Simplemente las ventas que están exentas, que son 770.000, ¿vale? 770.000. A todo el numerador le sumo 770.000. Bien, y ya nos da la prorrata definitiva de este ejercicio. La prorrata definitiva de este ejercicio pasa a ser el 70%. ¿Vale? Por tanto, el IVA soportado deducible del cuarto trimestre será 10.000 más 10.000 por 21% por 70%. Vale. Esto es lo relativo al cuarto trimestre, pero ya os he dicho que el cuarto trimestre además nos sirve de declaración general, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que meter dos cosas, en este caso. Tenemos que meter la regularización de la prorrata, por diferencia entre los 3 primeros trimestres y el cuarto, y una regularización de un bien de inversión que se adquirió el año anterior, ¿vale? Por tanto, ya tenemos IVA devengado, 28.350, el primer IVA soportado deducible del cuarto trimestre, que es 2.940, ¿vale? Más menos la regularización por prorrata provisional y definitiva, más menos regularización de bien de inversión. Vale. Borro y me voy a la regularización de la prorrata provisional y definitiva. A ver, creo que la prorrata provisional era el 20% y la prorrata definitiva es el 70%. Bueno, pues si la prorrata provisional era del 20% y la definitiva es del 70%, ¿qué significa? Que me he deducido de menos, ¿vale? Es decir, que hay una diferencia del 50% que me tengo que deducir de más. Es decir, es más IVA soportado deducible. Podemos hacerlo de dos maneras, como ya hemos visto. Es decir, una sacando directamente factor común, la diferencia entre 20 y 70, que sería el 50%, y multiplicarlo por todos los IVA soportados del primer, segundo y tercer trimestre, o bien hacerlo poquito a poquito. Lo vamos a hacer de las dos maneras para que lo veáis bien, ¿vale? Bien, en el primer caso, vamos a ir haciéndolo teniendo en cuenta los IVA soportados deducibles de los distintos trimestres. Mirad, el IVA soportado deducible del primer trimestre con prorrata provisional es 4.704. Si yo quisiera saber el IVA soportado deducible con la prorrata definitiva del primer trimestre, sería 72.000 más 40.000 por el 21 y por el 70%. Eso el primer trimestre. El segundo trimestre será 85.000 más 60.000 por el 21% por el 70%. Y la del tercero sería 42.000 más 20.000 por el 21 y por el 70%, ¿vale? Una forma de hallarlo, esto sería 112.000, esto sería 145.000 y esto sería 62.000, ¿vale? Una forma de hallarlo es obtener estas tres cantidades y ver lo que nos hemos deducido del primer, segundo y tercer trimestre, que es 4.704, 6.009
y 2.604, ¿vale? Y establecer la diferencia. Eso es una posibilidad. Lo que pasa es que esta posibilidad es un poquito más engorrosa. Otra posibilidad que es, viendo que lo que nos llevamos es una diferencia del 50%, decir, vale, que es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Esto qué es? 112.000, pues 112.000 más 145.000 más 62.000, todo ello multiplicado por el 21% y por la diferencia entre 70% menos 20%, que es 50%, ¿vale? Y eso nos va a dar 33.495. Vale, lo pongo en valores absolutos. Lo pongo en valores absolutos siempre. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es saber qué es deducción o ingreso adicional. Vamos a ver, si nos estamos deduciendo el 20 y nos podemos deducir hasta el 70, pues es que nos hemos deducido de menos. Por tanto, esto va a deducción adicional, es decir, es más IVA soportado deducible. Fijaros que 33.495 tiene que ser exactamente igual que la suma de lo que hemos hecho el primer trimestre, el segundo y el tercero, es decir, lo que nos dé aquí, ¿de acuerdo? Vale. Por tanto, tenemos más IVA soportado deducible, que es 33.495. Y luego además nos habla de una regularización de un bien de inversión. Pues venga, voy a establecer el tema de la regularización del bien de inversión. Nos dice que en el ejercicio anterior se adquirió un bien de inversión con un precio de adquisición de 10.000. Se entiende que este ejercicio lo seguimos teniendo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Primero, ¿se trata de un bien de inversión? Nos dice que es un bien de inversión. ¿Tenemos que regularizar? ¿Su valor es mayor de 3.005? Sí. ¿Lo seguimos teniendo? También. ¿La diferencia de prorratas entre el año de adquisición y el año actual es más de 10 puntos? Pues también, porque el año de adquisición, que fue el ejercicio anterior, es el 20% y este año nos dicen que es el 70%. Por tanto, 20 entre 70 son 50 más de 10 puntos, ¿vale? Bien, por tanto, vamos a ver, como siempre, pensamos, ¿esto qué nos va a dar lugar? ¿A una deducción adicional o a un ingreso adicional? Pues lo veo y yo ya digo, deducción adicional. ¿Por qué? Porque el año en el que lo compré apliqué a la adquisición una prorrata del 20%. Si hubiera sido este año, en vez de aplicar una prorrata del 20%, hubiera aplicado una prorrata del 70%. Por tanto, me he deducido de menos. Por lo cual, lo que me va a salir aquí va a ser una deducción adicional. ¿Qué hago? IVA soportado deducible del año de adquisición, menos IVA soportado deducible de este año, del año actual. Como estoy hablando de un bien de inversión general, que no son terrenos, ni edificios, ni nada, entre 5. Entonces, IVA soportado deducible del año de adquisición será 10.000, que fue el precio, por el 21, por la prorrata del año de adquisición, que es el 20%, ¿vale? Menos 10.000 por 21% por 70%, entre 5, ¿vale? Y esto me da 1 por 70 menos 20, 50%, que es la diferencia de prorratas, entre 5. 50%, que es 70 menos 20%, ¿vale? Da una deducción adicional de 210.000. Bueno, pues ya lo meto todo en la declaración del cuarto trimestre.
Y entonces, en la declaración del cuarto trimestre empiezo IVA devengado, ¿vale? Del cuarto trimestre, menos IVA soportado deducible del cuarto trimestre, más regularización de prorrata provisional y definitiva, más regularización del bien de inversión. Bien, y esto va a ser lo siguiente. Entonces, tenemos IVA devengado. Será en el cuarto trimestre, voy a coger el cuarto trimestre, he dicho que era 28.350, ¿vale? Menos el IVA soportado deducible del cuarto trimestre, que es 2.940, más menos la regularización de la prorrata provisional, que es una deducción adicional, es decir, menos 33.495, ¿vale? Y la deducción adicional también correspondiente a la regularización de bienes de inversión, ¿vale? Que es 2.210, ¿vale? Esto nos da una cantidad a devolver, menos 8.295, cantidad a devolver del cuarto trimestre, ¿vale? Cuarto trimestre que ya digo que sirve como declaración del cuarto trimestre y resumen de la declaración anual, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos unas deducciones adicionales, la de prorrata provisional y definitiva y la de regularización de bienes de inversión, ¿vale? Si yo quisiera saber si esto está bien, lo que tendría que hacer es sumar el IVA ingresar del primer trimestre, 28.896, el IVA ingresar del segundo trimestre, 56.910, el IVA ingresar del tercer trimestre, 58.296, y el IVA a devolver del cuarto trimestre, menos 8.925, ¿vale? Esa cantidad tiene que ser exactamente igual que si yo hago la declaración del IVA con los datos totales. Me explico, los de la última columna. Es decir, en IVA devengado tendría que coger 755.000, Ceuta y Melilla no, Francia no, Estados Unidos tampoco, exentas tampoco, no sujetas tampoco, y adquisiciones a Francia, es decir, 755.000 más 130.000 por el 21%. IVA soportado deducible, como estoy en la declaración anual, la deducibilidad me lo va a dar la prorrata ya definitiva, ¿vale? He dicho que era el 70, ¿vale? Por tanto, el IVA soportado sería adquisiciones en la península, 290.000 más adquisiciones a Francia, 130.000 por el 21% y ya por la prorrata del 70%, ¿vale? Bien, y a esto le tengo que aplicar la deducción o ingreso adicional por regularización de bienes de inversión. Ya no aplico la regularización por prorrata provisional y definitiva. ¿Por qué? Porque ya no tengo prorrata provisional, estoy trabajando solo con los datos anuales, ¿vale? Entonces será el IVA devengado con los datos anuales, menos el IVA soportado deducible con los datos anuales, más menos las regularizaciones de bienes de inversión. Y eso me tiene que dar lo mismo que si sumo primer, segundo, tercer y cuarto trimestre. Exactamente lo mismo. Vale, pues con esto hemos acabado el supuesto 1. Bien, espero que os haya quedado claro y que tengáis ya un cierto manejo del IVA.